Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, en la magia de Anne Ercel y Kerem Bürsin. Sí, vamos a hablar de esa conexión que traspasó la pantalla, esa química innegable que nos hizo creer en el amor verdadero, al menos por un tiempo. Vamos a explorar juntos por qué Anne y Kerem, su relación, y especialmente la serie Senkalkam, dejaron una huella tan profunda en nuestros corazones. Antes de que empecemos a desentrañar este enigma, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy preparando contenido interesante y divertido para compartir con vosotros. Venga, un clic no cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creando. Ahora sí, hablemos de Anne y Kerem. ¿Por dónde empezar? Creo que la clave está en comprender el fenómeno que fue Senkalkam. La serie llegó en un momento en el que muchos estábamos buscando un escape, una dosis de alegría y optimismo. Y vaya si la encontramos. La historia de Eda y Serkan, con sus altibajos, sus malentendidos y sobre todo, su amor incondicional, nos enganchó desde el primer momento. Pero no fue solo la trama lo que nos cautivó, fue la interpretación de Anne y Kerem. La química entre ellos era palpable. No se trataba solo de buenos actores interpretando un papel, había algo más, una chispa que saltaba de la pantalla y nos hacía creer que lo que estábamos viendo era real. Y de hecho lo era. Pronto se confirmó que Anne y Kerem eran pareja también en la vida real. La noticia fue recibida con una explosión de alegría por parte de los fans de todo el mundo. Era como si nuestros sueños se hubieran hecho realidad, como si Eda y Serkan hubieran trascendido la ficción para vivir su amor en el mundo real. Recuerdo perfectamente los comentarios en redes sociales, las reacciones en los foros, la emoción que se sentía en el aire. Todos estábamos pendientes de cada foto, de cada entrevista, de cada gesto que confirmara que su amor era tan fuerte y verdadero como el que veíamos en la serie. Y ellos, Anne y Kerem, parecían disfrutar de esa atención, compartiendo momentos especiales con sus fans, mostrándonos su día a día, haciendo que nos sintiéramos partícipes de su felicidad. Vacaciones juntos, mensajes cariñosos en Instagram, miradas cómplices en eventos, cada pequeño detalle era analizado y celebrado como una prueba irrefutable de su amor. Pero la vida, como sabemos, no siempre es un cuento de hadas. Y la relación de Anne y Kerem, por desgracia, tampoco lo fue. Después de un tiempo de idilio, comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar, Anne y Kerem habían roto. La decepción fue enorme. Muchos fans se sintieron traicionados, como si hubieran perdido algo más que una pareja de famosos. Era como si una parte de la magia de Senkalkam se hubiera desvanecido. ¿Pero por qué nos afectó tanto? ¿Por qué seguimos recordando su relación con tanto cariño y nostalgia? Creo que la respuesta es compleja, pero hay varios factores que influyen. En primer lugar, la serie Senkalkam llegó en un momento muy particular, como ya he mencionado. En un contexto de pandemia, de incertidumbre y miedo, la historia de Eda y Serkan nos ofreció un respiro, una vía de escape, una promesa de que el amor verdadero existe y puede superar cualquier obstáculo. Nos permitía soñar con una realidad más brillante, más optimista, donde el amor lo conquistaba todo. Y en esos tiempos difíciles, esa esperanza era un bálsamo para el alma. En segundo lugar, la interpretación de Anne y Kerem fue magistral. Lograron crear personajes creíbles, entrañables y con los que podíamos identificarnos. Su química era innegable, su conexión era palpable. Nos hicieron creer en su amor, nos hicieron soñar con un final feliz. La vulnerabilidad que mostraron en pantalla, la forma en que se miraban, la ternura en sus gestos, todo contribuía a crear una atmósfera mágica que nos atrapaba por completo. No era solo actuación, era algo más profundo, algo que trascendía el guión y conectaba con nuestras propias emociones y deseos. Y en tercer lugar, la confirmación de su relación en la vida real reforzó aún más esa creencia. Era como si la fantasía se hubiera hecho realidad, como si Eda y Serkan hubieran salido de la pantalla para vivir su amor en el mundo real. Su relación nos dio esperanza, nos hizo creer que el amor verdadero existe y que nosotros también podemos encontrarlo. Verlos juntos fuera del set, disfrutando de su compañía, alimentaba nuestra ilusión y nos hacía sentir que quizás, después de todo, los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad.
Por eso, cuando la relación terminó, la decepción fue tan grande. No solo habíamos perdido una pareja de famosos, habíamos perdido una parte de esa ilusión, de esa esperanza. Pero a pesar de la tristeza, creo que es importante recordar los buenos momentos, recordar la magia que Ande y Kerem crearon juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación, aunque breve, fue intensa y significativa. Nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la conexión entre dos personas puede ser poderosa y transformadora, y que aunque las cosas no siempre salgan como esperamos, siempre podemos aprender algo de cada experiencia. Nos mostraron la belleza de la vulnerabilidad, la importancia de la comunicación y la fuerza del amor para superar los obstáculos. Aunque su camino juntos haya llegado a su fin, las lecciones que nos dejaron seguirán resonando en nuestros corazones. Ande y Kerem siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones. No solo por Senkalkam, sino por todo lo que representaron para nosotros, por la ilusión que nos brindaron, por la esperanza que nos dieron. Su relación, aunque terminada, sigue siendo un recordatorio de que el amor existe, aunque a veces sea efímero, y que siempre vale la pena creer en él. Es como una estrella fugaz, brillante, intensa y fugaz, pero que deja una estela de luz y un recuerdo imborrable. Creo que es importante recordar que son personas individuales, con sus propias vidas y caminos. Han seguido adelante y es justo que les brindemos respeto y apoyo en sus nuevas etapas. La magia que compartieron siempre estará ahí, en los recuerdos de la serie y en los momentos que compartieron públicamente. Criticarlos o juzgarlos no tiene sentido, lo importante es apreciar lo que nos brindaron y desearles lo mejor en sus futuros proyectos y relaciones. En definitiva, Ande y Kerem y su amor eterno nos recuerdan el poder de la ficción, la magia del amor y la importancia de creer en los sueños, aunque a veces no se hagan realidad. Su historia nos enseña que el amor puede ser fugaz, pero que también puede ser intenso y significativo, y que siempre vale la pena vivirlo, aunque duela cuando termina. Nos recuerdan que el amor no siempre es un cuento de hadas con un final perfecto, pero que incluso en su imperfección, puede ser una experiencia hermosa y transformadora. Para entender mejor este fenómeno, es útil analizar un poco más a fondo cada uno de los protagonistas. Hande Erçel, con su belleza natural y su talento innato, se ha convertido en una de las actrices turcas más populares y queridas a nivel mundial. Su versatilidad actoral le permite interpretar una amplia gama de personajes, desde la joven inocente y soñadora hasta la mujer fuerte e independiente. Su carisma y su conexión con el público son innegables, y su presencia en redes sociales la ha convertido en una influencer con millones de seguidores. Hande representa para muchos la belleza, el talento y la autenticidad. Kerem Bürsin, por su parte, es un actor carismático y talentoso que ha conquistado al público con su atractivo físico y su encanto personal. Su estilo desenfadado y su sentido del humor lo hacen especialmente atractivo, y su dedicación a su trabajo es evidente en cada uno de sus proyectos. Kerem se ha ganado el respeto de la industria y el cariño del público gracias a su talento, su profesionalismo y su cercanía. Para muchos, Kerem representa el galán moderno, el hombre que combina atractivo físico con sensibilidad y carisma. La combinación de estos dos talentos, sumado al guión atractivo y a la dirección impecable de Senkalkam, fue la fórmula perfecta para el éxito. La serie logró romper récords de audiencia en Turquía y en muchos otros países, convirtiéndose en un fenómeno global. La banda sonora, el vestuario, la fotografía, todo contribuyó a crear una atmósfera mágica que transportaba al espectador a un mundo de ensueño. Pero más allá del éxito comercial, Senkalkam dejó una huella profunda en el corazón de sus fans. La historia de Eda y Serkan, con sus altibajos, sus malentendidos y sus momentos de pura felicidad, resonó con personas de todas las edades y culturas. La serie abordaba temas universales como el amor, la amistad, la familia, la superación personal y la búsqueda de la felicidad, de una manera fresca, divertida y conmovedora. Y por supuesto, la relación entre Hande y Kerem fuera de la pantalla añadió un elemento extra de emoción y fascinación. Verlos juntos en la vida real, compartiendo momentos especiales y mostrando su amor abiertamente, alimentó la fantasía de que el amor verdadero existe y que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Su relación se convirtió en un símbolo de esperanza y un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Ahora bien, es importante ser realistas y reconocer que las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo están expuestas a una presión mediática intensa y a una serie de desafíos únicos. La fama, la agenda apretada, la distancia, las expectativas del público,
todo puede influir en el desarrollo y el desenlace de una relación. En el caso de Hande y Kerem, es probable que estos factores hayan contribuido a su separación. Sin embargo, a pesar de la tristeza que produjo su ruptura, creo que es importante enfocarnos en los aspectos positivos de su relación y en el legado que dejaron. Nos enseñaron que el amor puede ser una fuerza poderosa y transformadora, que la conexión entre dos personas puede ser mágica y que, aunque las cosas no siempre salgan como esperamos, siempre podemos aprender algo de cada experiencia. Nos mostraron que el amor verdadero no se trata de perfección, sino de aceptación, comprensión y apoyo mutuo. Y por supuesto, nos regalaron momentos inolvidables en Senkalkam, una serie que seguirá siendo recordada por su historia de amor, sus personajes entrañables y su atmósfera mágica. La química entre Hande y Kerem, la belleza de la fotografía, la emotividad de la banda sonora, todo se conjuga para crear una experiencia que perdurará en la memoria de sus fans. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor, de éxito, de fama, de sueños y de desilusión. Es una historia que nos recuerda el poder de la ficción, la magia del amor y la importancia de creer en los sueños, aunque a veces no se hagan realidad. Es una historia que nos enseña que el amor puede ser fugaz, pero que también puede ser intenso y significativo, y que siempre vale la pena vivirlo, aunque duela cuando termina. Y es una historia que nos deja un legado de esperanza, de ilusión y de fe en el poder del amor para transformar nuestras vidas. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado esta reflexión sobre Hande y Kerem, sobre su relación, sobre Senkalkam, y sobre el impacto que tuvieron en todos nosotros. Quería agradeceros a todos por estar aquí, por ver el vídeo, por compartir vuestros comentarios y opiniones. Me encanta leer lo que pensáis y aprender de vuestras perspectivas. Y ahora, me gustaría animaros a que dejéis vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué os pareció la relación de Hande y Kerem? ¿Cuál es vuestro momento favorito de Senkalkam? ¿Creéis en el amor verdadero? Contadme todo. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.